Y esta es la verdadera teoría que podría explicar la maldición de los Kennedy. Hoy vamos a hablar de una familia que lo tuvo absolutamente todo: dinero, poder e influencia. Una familia que ha estado marcada durante generaciones por distintas tragedias. Y cuando hablamos de esas tragedias, no son tragedias aisladas, es que realmente han estado conectadas unas con otras, conectadas por un solo apellido, el apellido Kennedy. A continuación vamos a hablar sobre la supuesta maldición de esta familia. Acompáñame. Todo comenzó con un hombre, Joseph Kennedy. Él era un millonario, embajador, estratega y obviamente estaba obsesionado con el poder. Y tenía un plan: que uno de sus brillantes hijos, se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos. Pero no solamente construyó una dinastía con esta ambición. Para muchos, fue el inicio de una tragedia que jamás terminaría. Y cuando te digo jamás, es que realmente sigue ocurriendo. La primera grieta que abre todo este camino de tragedias se trata de nada más y nada menos que de Rosemary Kennedy, que fue sometida a una lobotomía autorizada por su propio padre. Esto provocó un daño irreversible y su vida quedó marcada para siempre. Después la olvidaron en un hospital psiquiátrico y no se supo nada de ella hasta 2001, cuando falleció. Vamos después con Joseph Kennedy Jr., el heredero, quien murió en una explosión aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Pocos años después fallecería su hermana Kathleen Kennedy, en un accidente también aéreo. El 22 de noviembre, una de las muertes más famosas, no solamente de los Estados Unidos, del mundo. El presidente más joven fue asesinado a plena luz del día el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. John F. Kennedy falleció frente a millones. Su asesino oficial, de nombre Lee Harvey Oswald, es asesinado unos días después. Nunca habló, nunca se supo por qué, nunca se supo el móvil de este asesinato. Sin embargo, se quedó en las páginas de la historia. Y la historia continuó, porque Robert F. Kennedy, candidato a presidente, murió 5 años después, tras ganar las elecciones primarias en los Estados Unidos. 2 hermanos, 2 asesinatos y una pregunta que nunca se cerró, nunca se llegó a entender: ¿por qué ambos fueron asesinados? En los años 90 llegó una nueva tragedia. El príncipe Kennedy, el famoso John F. Kennedy Jr., el príncipe de América, murió cuando su avioneta cayó al océano. John F. Kennedy no estaba muy apto para poder pilotar esa avioneta en aquella noche y casi sin visibilidad. Y bueno, culminó en una terrible tragedia en medio del mar. Pero acá te tiro otros nombres. David Kennedy murió por sobredosis. Michael Kennedy murió esquiando. Sarah Kennedy Hill murió también por una sobredosis. Y es como te lo dije al principio, es como si este apellido estuviera arrastrando algo que les es imposible soltar. Pero también te lo decía al inicio, no se quedó en los 90 ni en los 2000. En 2020, Maeve Kennedy McCann y su hijo murieron ahogados. Y Tatiana Schultzberg falleció de leucemia. Todos Kennedy. Más de 80 años de tragedia de esta familia, generación tras generación. Por supuesto que hay teorías. Entre las teorías de esta supuesta maldición encontramos conspiración política, la mafia cobrándose favores o estadística simple producto de poner la vida en riesgo constantemente. Y esta es la verdadera teoría que podría explicar la maldición de los Kennedy. Y todo se remonta a una época mucho más atrás, mucho más antigua, a la fama, a los reflectores, a que alguien de los Kennedy pisara la presidencia. Joseph Patrick Kennedy Sr., un embajador del Reino Unido.
Según esta historia, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de judíos intentó huir de Europa y por supuesto necesitaban visas para poder entrar a los Estados Unidos. Joseph Kennedy se las negó. Así, simplemente dijo, no van a entrar. El grupo de judíos partió en el barco igual hacia América y esperaban que los Estados Unidos se tocara el corazón y les permitiera ingresar al país. Oh sorpresa, no se los permitieron sin una visa. Por supuesto que los devolvieron a Europa y la mayoría fallecieron en campos de concentración. El remate de esta historia dice que un rabino, devastado por todo esto que ocurrió y devastado por el dolor de lo que se estaba viviendo en aquel momento, se acercó a Kennedy, lo enfrentó y le dijo algo que según la leyenda marcaría a su familia para siempre. Las palabras habrían sido: por este crimen, usted y su familia serán malditos por generaciones. Poco tiempo después, comenzaron las tragedias. Si es real esta historia o si hay alguna reconstrucción posterior de esta información o gran documentación, no hay pruebas concluyentes, pero el relato persiste porque encaja demasiado bien y de todas las teorías que existen alrededor de este caso, esta es una de las más plausibles. Una familia que lo tuvo todo y que generación tras generación parece seguir pagando una deuda que parece interminable. Si llegaste hasta acá, por favor déjame un like, déjame un comentario y déjame de qué otra teoría conspirativa te gustaría que hablemos en este espacio. Nos vemos en la próxima.